El 12 se hizo una marcha donde la gente pidió por que se diga la verdad sobre los datos estadísticos y si realmente esto es un virus o es una pandemia. Hubo una manifestación de mucha gente en el país también pidiendo que no se intervenga sobre la justicia. De manera que creo que en términos políticos hay una movilización, hay una cantidad de gente disconforme con cómo se está manejando esta situación de cuarentena eterna, que está generando más de casi 1 millón de desempleados, según el informe de la UCA de hace un mes y medio. Hay problemas con pymes que están desapareciendo, está aumentando la pobreza terriblemente, con 8,5 millones de gente que recibe ayuda del IFE. Yo creo que el panorama social, político y sanitario es preocupante, sumado a que los chicos realmente no están yendo a la escuela, muy pocos han comenzado y en qué condiciones comenzaron. Es decir, yo creo que el contexto es un contexto preocupante, pero al mismo tiempo es positivo en el sentido de que la gente se está movilizando, ¿no? Entonces yo creo que el grupo de Médicos por la Verdad, de epidemiólogos argentinos, metadisciplinarios, donde le escribimos una carta al presidente, el grupo de Abogados por la Verdad, Psicólogos por la Verdad, son grupos que han surgido ahora, entonces creo que eso también es positivo. Ahora, el gobierno, inclusive ya el mismo presidente, ¿no? Ayer salió a decir que más allá de estas movilizaciones, que inclusive se anuncia otra para el 8 de noviembre, me parece que es, bueno, ha dicho bueno, como que ya las decisiones están tomadas en materia económica, en lo que se refiere a la pandemia, en lo que se refiere a la reforma judicial, que no lo van a hacer cambiar. También tenemos otro funcionario que sale a decir que, bueno, eso no es la Argentina, eso no es el pueblo el que salió el pasado día lunes a manifestarse en distintos lugares del país. Sí, bueno, lamentablemente, digamos, ellos van a seguir con su política. Evidentemente, hoy también habló el presidente ante IDEA, en coloquio de IDEA, y dijo que el virus es muy peligroso, por lo tanto, quiso decir que la cuarentena va a seguir, y dijo que todos los países sufrieron económicamente, y lo cual quiere decir que él va a seguir con su política. No habló de ninguna política económica nueva ni de nada nuevo. Entonces, es evidente que el gobierno piensa seguir en la misma línea. Ahora, esto hay que decirlo claramente, es decir, el Fondo Monetario y el Banco Mundial le han dado créditos al gobierno y sabemos que, por ejemplo, el presidente de Bielorrusia denunció que una de las condiciones era que continuara con la cuarentena, por lo tanto así se deterioraba más la economía y más iban a depender de los créditos del Fondo Monetario, ¿no? Es decir, es evidente que el Fondo Monetario pone como condición seguir con la cuarentena, ¿no? Y hace unos días estuvo acá en Argentina. El Banco Mundial fue el primero que le dio crédito, creo que en abril, al gobierno. ¿Y cuáles eran las condiciones? Entonces, es claro que las condiciones son seguir con la cuarentena y también imponer la vacuna, ¿no? Es decir, la vacuna obligatoria que ya está denunciada como insegura, que no cumplió con las normas, ¿no? Entonces creo que ese es otro acuerdo que evidentemente ellos ya hicieron. Por lo tanto, el panorama, creo que en ese sentido, es claro, ellos van a continuar con esas políticas. Ahora, María Alejandra, a ver, ¿cómo no se puede creer, digamos, de que el gobierno, el presidente, ¿no? Insista con lo de la cuarentena por este acuerdo con el Fondo Mundial, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, a sabiendas de que la gente quiere salir a trabajar, porque si no va a perder lo que logró en años o en décadas, ¿no? Por este parate económico, por de algún modo la devaluación que encubierto vamos soportando. Cuesta creer, ¿no? Que, digamos, por acuerdos internacionales o monetarios se flagele a la población. Bueno, esto es evidente
siempre los créditos fueron a cambio de algo, ¿no? En algún momento fue por medio ambiente o en otro momento por cambiar los planes de estudio, ¿no? En el 2001, por ejemplo, se cambiaron todos los planes de estudio, incluso en las universidades públicas. ¿Para qué? Para que fueran más cortos y después los alumnos cursaran posgrado, donde ahí sí financiaran las universidades, ¿no? Entonces digo, siempre los créditos vienen con condiciones. El tema es que ahora ya las condiciones son directamente destruir a la población. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Destruir? Ajá. Bueno, así me parece que está tapando el micrófono, ¿no? Está tapando el micrófono, por lo tanto no alcanzamos a escuchar, ¿no? A ver. ¿Ahí? Ahora ¿Ahí? sí, ahora sí, ¿Ahí ahora sí? sí. Sí. Perdón, perdón. Destruir a la Argentina sería entonces el Sí, propósito. evidentemente acá hay un plan claro a nivel de salud y a nivel económico. Y es un plan para destruir a la comunidad, porque si vos en términos de salud hace más de 6 meses que no la atendés a la gente, y la gente tiene otras patologías cardiovasculares, cáncer, diabetes, y no se puede atender en nada. Es decir, ¿vos qué querés? ¿Destruirla? Nosotros hemos hecho un relevamiento en epidemiólogos argentinos y hay una cantidad de patologías que no están siendo resueltas en estos 6 meses y eso significa más enfermos y más mortalidad. Entonces, en términos de salud, evidentemente hay una política que pretende destruirnos, ¿no? Porque encerrarnos no es favorecer la salud, al contrario, el encierro y el miedo te baja las defensas y te pone más vulnerable a cualquier enfermedad. Y por otro lado, la destrucción del empleo y la producción también está generando aumento de infartos, aparición de cáncer, aumento del consumo de alcohol, de droga, han aumentado, digamos, hasta el consumo. Es más, el sindicato de farmacéuticos y farmacias aquí en Buenos Aires, el doctor Marcelo Peretta, tiene varias investigaciones y relevamientos hechos de los consumos de fármacos que aumentaron a causa de este encierro de cuarentena. Es decir, es evidente que no hay una búsqueda de mejora de nosotros, sino al revés, de destrucción de la población. Ahora, dentro de este contexto, ¿cómo se evalúan las palabras de aquellos, entre otros, el comediante Daddy Brieva, en las últimas horas, que ya un poco complemento con lo que había manifestado tiempo atrás, ¿no? Si vamos a hacer Venezuela, seámoslo ya. Me dan ganas de agarrar un camión Scania y jugar al bowling en la 9 de julio, cuando se estaba produciendo la manifestación de argentinos que no están de acuerdo con estas políticas. ¿Cómo se evalúa esto desde el punto de vista político y sociológico, María Alejandra? Sí, bueno, es evidente que ellos tienen una clara preferencia por asociarse con China, por el bloque del totalitarismo chino, y también por parecerse a Cuba y a Venezuela. Yo diría que hay una intención clara del empobrecimiento de todos para que todos sean iguales dependientes de ellos, ¿no? Es decir, yo creo que claramente hay una intención de destruir la producción, el campo, el pequeño productor, el pequeño restaurante, el pequeño profesor de gimnasia que tiene un gimnasio, es decir, todos los tipos de actividades. ¿Para qué? Para igualar para abajo. Esto es bien claro. Yo creo que ellos tienen una intención. Ese es su plan. No lo dicen, pero es su plan. Si uno analiza todos los acuerdos que se avanzaron en este tiempo con China, se da cuenta también que con China en estos 6 meses, China se está llevando mucho en estos 6 meses y se está beneficiando económicamente. Lo que pasa es que nadie habla. Entonces, es evidente que a nivel mundial hay claramente, digamos, un uso de este virus con intenciones geopolíticas. Es decir, acá detrás de este virus hay claramente una alineación de los países. Se está perjudicando a algunos y otros no han sufrido del virus. Es evidente que este virus tiene clara intención política. Y en Argentina también, es claro que el gobierno no es que no tiene un plan, el gobierno tiene un plan y el plan es ese, es Venezuela, es evidente. Y digamos, ¿y qué hacemos? Hay gente que no, que lo toma como que
¿por qué le van a dar tanta importancia a palabras como la de Brieva, digamos, si lo dijo nada más? Hay gente como que minimiza esas expresiones o no alcanza a entender o no alcanza a captar el mensaje que de fondo están brindando, ¿no? Sí, bueno, pero por eso digo, si uno compara otros países, no solo encuentra que otros países como Uruguay, como Japón, Suecia, no hicieron cuarentena, sino que los que hicieron cuarentena no perjudicaron la economía. Es decir, uno analiza América Latina, es más, tenés el informe de la CEPAL de hace 2 meses, el último informe del Fondo Monetario de hace un mes y el de ahora, donde dice claramente cuál es el deterioro a nivel del PBI de los países, es decir, el deterioro de la producción, lo que produce un país, y el que más deterioro tiene es Argentina, es decir, dice un deterioro del 11% del PBI, menos que el año anterior, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los otros países están en cuarentena y no están tan mal en la economía? Porque los otros tienen un plan de seguir, de mejorar el país. En Ahora, cambio, es evidente que acá no hay ese plan. Ahora todos festejamos la cuarentena ya por marzo, ¿no? Porque veíamos lo que pasaba en Italia, lo que pasaba en España, y acá festejamos que nos aguardamos todos, pero nunca pensamos, nunca imaginamos que esa cuarentena hasta abril iba a extenderse hasta el día de hoy, octubre, ¿no? Exacto, exacto. Cuando uno analiza los países y las cuarentenas, justamente cuarentena quiere decir 40, es decir, han estado un mes o 2 meses, más de eso no han estado en ningún país. Es decir, y se han creado incluso grupos de investigación de médicos, por la verdad, en Italia, que han comprobado que la mayoría de los que murieron, el 96%, tenían otras patologías preexistentes, es decir, no murieron del COVID, sino de otras cosas. Es decir, Italia ya se demostró eso, pero las cuarentenas duraron poco, ¿no? No 6 meses para 7. Es decir, esto es claro, por eso digo que decir que el virus es un tema biológico es perder el foco. Evidentemente, esto es un asunto político más que sanitario, y en Argentina está clarísimo, está clarísimo. ¿Cómo ve la relación entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner? ¿Qué lectura hace de esta relación en este Frente de Todos? Bueno, es evidente que es un presidente que nace con poca legitimidad y consenso, fue puesto ahí para ganar las elecciones. En un momento se dijo que había un grupo que era el albertismo y otro grupo que era el de Cristina, pero pareciera que en estos 6 meses no ha demostrado eso, ¿no? Yo creo que evidentemente, y más que nada en este último tiempo, hay un avance del grupo de Cristina, un avance sobre la justicia, y bueno, vemos en el tema de relaciones exteriores cómo primero lo apoyaron directamente a Maduro, después dijeron que no, después que sí, y finalmente, ¿qué hicieron ahora? No firmaron el documento de Lima. Entonces, es bien claro que en esa supuesta interna no hay tan interna, es decir, yo creo que él sigue sin tener un rumbo fijo y Bien. una política fija. Se lo fija Cristina, se lo fija el kirchnerismo, es ¿Y, claro, esto es y- el y gobierno kirchnerista. es un gobierno? Kirchnerista, ¿no? Claro. ¿Y qué lectura se hace del silencio de Cristina Fernández con respecto al tema pandemia, por decir, ¿no? Un tema que nos preocupa a todos. Y bueno, evidentemente es una señal de que ella está de acuerdo con todas las medidas que se están tomando, porque si no dice absolutamente nada, es, es ella la que está de acuerdo o es ella la que marca el rumbo, ¿no? Ese silencio es un silencio cómplice. En política es así, en política uno tiene que estar, si uno no está todos los días diciendo algo, es por algo. Entonces, creo que este es un claro ejemplo donde la oposición también muestra que parece que se alinea con el gobierno, ha votado media sanción en diputados, salvo 8 diputados votaron en contra, y los demás aceptan que las empresas los laboratorios que van a probar con nosotros, que son varios, ¿no? Pfizer, ya están probando, eh, eh, varios que no solo no nos digan qué tiene la vacuna, sino que tampoco se hagan cargo de las consecuencias. Es decir, si nosotros quedamos con patologías como el cáncer
o infértil, ¿no? La infertilidad es otra de las posibles consecuencias. No importa, nadie se va a hacer cargo de esto, nadie se va a hacer. ¿Y eso quiénes los votaron? Todos los diputados, es decir, todos están alineados, a nadie le interesa la salud nuestra, eso está bien claro. ¿Por qué digo lo de la vacuna? Porque generalmente las vacunas tardan entre 5 y 10 años en Sí, probarse sí, sí, en humanos, y claro. esta no tiene ni un año. Ujú. Bueno, estamos dialogando con María Alejandra Silva, ella es politóloga, es de Rosario, bueno, se encuentra en Capital Federal, para que, bueno, nos ayuden a analizar el contexto político actual. A ver, ¿cómo sigue esto? Digamos, un gobierno que, bueno, acaba de mencionar cómo funciona, digamos, la relación entre el presidente, la vicepresidenta, a su vez también, bueno, Sergio Massa, Máximo Kirchner, allí, los principales referentes. ¿Cómo se? Un gobierno que no escucha la crisis de la pandemia, la crisis económica y un pueblo que quiere soluciones. ¿Qué pasa después de esto, María Alejandra? Y bueno, realmente, si el gobierno va a seguir cerrado y necio, es muy difícil pensar que esto no continúe, el pueblo cada vez va a seguir saliendo, ¿no? Es decir, esto no es un conflicto que se acaba porque sí, de un día para el otro. Es decir, el gobierno necesita empezar a pensar en convocar a los actores, convocar a la oposición, en convocar a la gente, en abrir la economía, en abrir las fronteras entre las provincias, ¿no? Porque lo que están haciendo va en contra de la Constitución, ¿no? De nuestra Constitución Nacional, que es la libre circulación. Entonces, es inconstitucional, las medidas que tomaron son inconstitucionales. Entonces, en la medida que el gobierno no haga eso, esto va a ir increyendo, ¿no? Eso es evidente. Ujú. Ahora, en cuanto a la gente, yo creo que lo positivo de esto es que estas personas que se fueron organizando de a poco como actores sociales, como grupos sociales, como Médicos por la Verdad, epidemiólogos, abogados, psicólogos, etcétera, en realidad surgieron como organizaciones sociales y poco a poco se van convirtiendo en actores políticos. Entonces creo que esto es lo importante, es que estos actores políticos van a empezar a ocupar el lugar de la política y eso va a generar un cambio. Ujú, Entonces ujú, yo soy optimista porque toda crisis, es más, toda catástrofe, como una ujú. guerra, es más, nos pasó a nosotros en la guerra de Malvinas, después genera grandes cambios en el sistema político, ¿no? Entonces soy optimista en ese sentido, que creo que va a haber cambios, pero de Ajá. grupos nuevos, de líderes nuevos, y eso es lo que va Está a bien. suceder. Evidentemente, Sería, están perdiendo legitimidad política. sería como una tercera opción que se generaría, digamos, en lo político, porque bueno, mucha gente está cansada de este gobierno, más por los antecedentes que tiene el peronismo en el gobernando, y bueno, cansada de, bueno, un gobierno del PRO o de Juntos por el Cambio, con Macri a la cabeza. ¿Qué sería? ¿Una tercera opción sería? Sí, yo creo que sí. Yo soy optimista en ese sentido y creo que sí, que van a surgir nuevos actores. Soy optimista, van a ser nuevos líderes políticos. Bueno, María Alejandra Silva, muchas gracias por atendernos y ayudarnos a analizar la realidad de nuestro país en todos sus contextos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Que tengan buen Bien, día. bien. Bueno, allí la posibilidad entonces de dialogar con